Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Una manada de estudiantes frente a una manada de ignorantes es como una manada de ideas frente a una manada de mañas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en generar la serie de matemáticas seno. Planteamos la solución en un programa de 38 líneas. Primero se incluye la clase Scanner de la librería útil de Java. La clase Scanner permite capturar datos de entrada. Entre las líneas 9 a 38 vemos la clase principal llamada serie matemática seno. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, en la línea 11, declaramos un objeto llamado entrada. Este objeto es instancia de la clase Scanner, es decir, entrada permitirá capturar los datos que se ingresen por teclado. Entre las líneas 13 a 37 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se busca la clase principal y se mira el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, entonces, en la línea 16 se declaran tres variables de tipo entero. Las variables x, cantidad de términos, y la variable fac, que se inicializa en 1. En la línea 17 declaramos una variable de tipo doble llamada s. Recuerde que las variables de tipo entero solamente reciben datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 19 usamos el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente escribimos system.out.print paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Aquí estamos mostrando el mensaje: favor ingresar la cantidad de términos a generar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En la línea 20 usamos el método nextInt. Este método permite capturar un entero del teclado. Si fuera un flotante sería nextFloat. Si fuera string, simplemente next. Entonces recibimos el entero y lo almacenamos en la variable cantidad términos. En la línea 22 mostramos al usuario el mensaje: favor ingresar el valor de x. Y en la línea 23 capturamos el entero y lo almacenamos en la variable x. En la línea 25 a una variable s le asignamos el valor de x. Entre las líneas 27 a 35 vemos un ciclo for. Los ciclos son estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Acá estamos entonces creando un ciclo for cuya variable controladora es la i, que empieza en 2 y va hasta cantidad de términos menos 1, es decir, i menor a cantidad de términos, y se incrementará de 1 en 1, o sea, i más más. Recuerde que i más más es similar a i le asigna i más 1. Dentro de este ciclo for, en la línea 29, a una variable fac le asigna lo que tiene la variable fac por i por 2 menos 2 por i por 2 menos 1. Es decir, esta variable fac está acumulando los valores de los factoriales del denominador para después acumularlos en cada término de la serie en la variable s. Observe que la serie matemática seno se genera con signos alternados, signos de positivo, negativo, positivo, negativo. Para poder acumular con positivo con negativo, entonces tendremos que usar un artificio, y es simplemente valernos de la variable controladora del ciclo. Recuerde que la variable i del ciclo va a empezar en 2 y se va a ir hasta cantidad de términos incrementándose sucesivamente. Entonces va a tomar 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puede tomar entonces valores pares o valores impares. Entonces decimos que cuando tome valores pares, que acumule con negativo, y cuando tome valores impares, acumula con positivo. Para eso es que usamos esta condicional. Entre las líneas 31 a 34, recuerde que una condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Entonces a cada línea 31 preguntamos: si la variable i módulo 2 es igual a 0, quiere decir que la variable i es un número par. Entonces acumulamos con negativo.
Observe entonces que usamos en la línea 32 el método PAU. El método PAU permite elevar un número al otro, es decir, usar la función exponente. Aquí estaremos elevando x a la i por 2 menos 1, y eso sobre fac. Entonces, si es falsa, es decir, si i módulo 2 es diferente a 0, quiere decir que es impar, entonces acumula con positivo. Por eso a S en la línea 34 le asigna S más x a la i por 2 menos 1, y eso sobre factorial, o sea, sobre fac. Entonces, en la línea 31 el operador módulo ya sabe que permite hallar el residuo de una división entre dos números. Si el residuo es 0, los números son múltiplos, o sea que es una división exacta. Acá estamos preguntando si i módulo 2, o sea si el número i es múltiplo de 2, en otras palabras, si es par. Por ejemplo, 5 módulo 3 viene a ser 2, o sea que no son múltiplos. 4 módulo 2 viene a ser 0, si son múltiplos, y es múltiplo del 2, o sea que sería par. Por último, al salir del ciclo, en la línea 36 imprimimos entonces el resultado. Seno de x se aproxima a la variable s. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita hallar la serie matemática seno. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra